Hola, buenas tardes. Una vez más, Amalia Escarza y Florencia Ibáñez para conducir este nuevo programa de A la Vista. Y como cada martes con nuevos invitados, eminencias de nuestro país, que realmente es un lujo. Muchos que viajan y hay que encontrar justo el huequito en que están, ¿no La es verdad cierto? que sí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Florencia. El rejuvenecimiento de la mirada. Ay, sí, esa mirada fresca y joven por siempre. ¿Cómo se puede lograr? No es eso. ¿Ah, no? Porque la mirada fresca y joven es cuando nos hacemos tratamientos de estética. Ah. Pero ¿qué es lo primero que sentimos cuando cumplimos 40 años? Empezamos a ver, ya que tenemos que alejar... Sí, la necesidad imperiosa de anteojos. Y ahora, ¿cómo ser más joven sin usar anteojos? Vamos, me encanta, ¿eh? ¿Empezamos? Y para hablar del tema hemos invitado al doctor Daniel Scorsetti. Bienvenido, Daniel, al Muchas Piso gracias. de la Hola, Vista. Un placer, Daniel, un gusto. Amalia y Florencia, estar con ustedes. Gracias. Gracias, Daniel. Quiero contarles a nuestros televidentes que el doctor Scorsetti es profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. También es profesor del Bascom Palmer Institute, que pertenece a la Universidad de Miami. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva. En realidad ha editado y participado en muchísimos libros, trabajos científicos, siempre está invitado en diferentes congresos y es un investigador de la superficie ocular, de la córnea. Es realmente un honor tenerte con nosotros, Daniel. Muchas gracias, Amalia. Muy bienvenido. Entonces, ¿qué es la cirugía facorefractiva? Bueno, la cirugía facorefractiva lleva su nombre porque se debe a cuando se produce un cambio en una de las estructuras del ojo, que es el cristalino. Este cristalino es una de las lentes que nosotros tenemos de manera natural, intraocularmente, y que cuando está todavía transparente se lo llama cristalino, y cuando con el devenir de los años pierde esa propiedad de ser transparente, pasa a llamarse catarata. Este procedimiento, para diferenciarlo de la cirugía de catarata, que en el fondo también es un procedimiento hoy más que nunca refractivo, pero cuando el cristalino todavía no llegó a ese estado de opacidad, de opacificación, y está transparente, y es cambiado por otro cristalino artificial, que nosotros llamamos lente intraocular, entonces a esa técnica se la llama cirugía facorefractiva, para diferenciarla de la cirugía de catarata. Claro. Que en realidad lo único que cambia es que en uno el cristalino está transparente, no se ha opacificado, y en el otro procedimiento la catarata ya significa que ha perdido esa propiedad. Claro. Y si esa lente intraocular que nos colocan cuando nos operan de catarata tiene ciertas propiedades, es lo que te permite no usar anteojos ni de lejos ni de cerca, ¿no es cierto? Claro. Las lentes intraoculares surgieron ya hace muchos años, a expensas de un médico inglés que fue el padre que se considera hoy de las lentes intraoculares, posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque él observó que pequeños pedacitos de vidrio de los pilotos que, digamos, eran derribados por las fuerzas enemigas y quedaban dentro del ojo, luego él observó, posterior a la guerra, con el paso del tiempo, que no sufrían cambios. Y se le ocurrió esta idea de poder hacer una lente que sea colocada dentro del ojo y que se mantenga en el tiempo sin generar complicaciones. Claro, que no se comporte como un cuerpo extraño dentro del ojo. Qué bien. Es fantástico. Siempre las guerras sirven para todos estos nuevos avances, Exactamente. ¿no? Sí, y si bien las primeras lentes, que este señor fue de alguna manera el generador, el pionero en esto, llamado Ridley, no eran tan exitosas porque había complicaciones, no se conocía mucho del campo de las lentes dentro del ojo, fueron evolucionando con el paso de los años, fueron evolucionando favorablemente y entonces fueron adquiriendo propiedades ópticas que, gracias a Dios, son con las que contamos hoy para poder mejorar el resultado visual de nuestros pacientes. Qué maravilla. Pienso en la teleaudiencia, que uno a veces dice, ay, qué ganas ya de hacerme esa operación y ver bien. ¿Hay una edad determinada? ¿Hay que tener un estado determinado para poder hacérsela? Sí, en realidad la cirugía con lentes intraoculares se podría dividir en dos grandes grupos. Las cirugías que son facorefractivas, como la que hablábamos antes,
y las cirugías que son de catarata. Hay también otras lentes para corregir vicios de la refracción altos, como son miopías altas o astigmatismos altos o algunas enfermedades que también requieren que uno coloque lentes pero sin remover nada, solamente agregándolas. En estas que estamos charlando ahora, nosotros siempre tenemos que pensar en quitar el cristalino, que es la lente que puede o no estar transparente, o sea que puede tener catarata o no. Claro. En este caso, cuando el paciente tiene catarata, bueno, la operación tiene su indicación porque el paciente no ve. Claro, Entonces hay que el paciente hacerla. que tiene una lente opaca y la luz no puede pasar a través de ella para llegar a formar una imagen nítida en la retina, entonces tiene una indicación quirúrgica para recuperar esa visión perdida. Pero esta lente que se coloca en ese procedimiento o en aquel otro grupo de pacientes que no tiene catarata, pero que no le interesa continuar usando correcciones con anteojos o lentes de contacto para ver de lejos o para ver de cerca, especialmente aquellos que no son miopes, porque los pacientes miopes, por las características del ojo, a veces no es muy aconsejable retirar el cristalino en una edad temprana que generalmente anterior a los 60 años tratamos de resguardarlo. Y por otro lado, el paciente miope de cerca tampoco tiene muchas veces demasiada dificultad. Claro, al porque contrario. los miopes de cerca ven bastante bien. Ajá. Entonces, si no hay catarata y el paciente quiere recuperar la visión de cerca, que es algo que perdió allá por los 40 años o un poquito más, y quiere volver a disfrutar de ese rejuvenecimiento para poder volver a qué ver de lindo. cerca, como Sí. cuando era más joven y tenía 20 o 30 años, entonces ahí sí, generalmente nosotros decimos que a partir de los 50 podemos quitar ese cristalino que es normal o muchas veces que tiene hipermetropía o astigmatismo, vuelvo a decir no tanto miopía, Sí. y poner otro cristalino en su lugar que tenga propiedades de ser multifocal. Qué lindo, Claro. sí, ves todo. Claro, y este cristalino multifocal trabaja similar, en forma semejante a como lo hacía Qué lindo. la lente que él tenía cuando era más joven y podía enfocar Sí. de lejos, de media y de cerca. Qué Y bien. también esos lentes vienen con algún tipo de filtro, ¿no es así? Claro, la cirugía, digamos, de la colocación de esta lente corrige varias cosas, porque puede corregir la hipermetropía o el astigmatismo, o ambas cosas si estuvieran. En los pacientes que tienen más de 60 años y tienen catarata o tienen miopía, también pueden corregir la miopía hasta cierta cantidad de dioptrías. Luego tienen unos filtros para proteger de la radiación ultravioleta, que es bastante dañina para las estructuras oculares. Y luego también tienen un índice de corrección de algunas aberraciones ópticas, Claro. como las aberraciones esféricas, que se van produciendo por los cambios que sufre la córnea al ir avanzando en la edad. En la edad. Claro. Y esas aberraciones pueden ser también corregidas con este tipo de lentes intraoculares. Qué maravilla. Hay una edad, volviendo al tema de la edad, Sí. hay una edad crítica para estos procedimientos que es entre los 40 y los 50. Entre los 40 y los 50, para ver de cerca, no necesitamos tanta corrección, Claro. pero a veces hace falta en un paciente normal. Entonces, a lo mejor así todavía es muy temprano para quitar el cristalino, cristalino. Claro. por más que sea, digamos, transparente, pero quitar el cristalino ahí y poner una lente multifocal es todavía un poco prematuro. En esos casos, lo que se está haciendo ahora es agregar una lente Ah, qué que bárbaro. corrija la presbicia, que va ubicada detrás del iris, y que entonces puede el paciente con esta lente leer como si fuera más joven Qué y lindo. no interviene en la visión de lejos, que normalmente puede La ser tiene muy bien con preservada, la propia. claro. Y si él tuviere un defecto refractivo para lejos, esta lente también lo compensa. Qué bárbaro, Claro, qué de claridad. manera O sea que, que para casi todos, digamos. Sí, que no es para dentro- todos porque, pero claro, hay que tener un ojo sano, normal, hacer estudios previos, Sí, para- verificar, claro, que no haya otras Que sos el paciente complicaciones, indicado, que sí. las estructuras estén bien. Y bueno, y luego, si todos los elementos dan para que esto se pueda realizar y fundamentalmente el paciente está motivado, porque así como en la cirugía de catarata nosotros un poco
digamos, condicionamos la decisión porque le decimos al paciente que se tiene que operar, en este caso es el paciente el que quiere es una o debe elección. tener esa motivación. Claro. No es que nosotros lo convencemos, porque él tiene que estar... Hay mucha gente que está muy bien y muy cómoda con sus anteojos o sus lentes de contacto y no necesita hacerse este procedimiento. Claro. Y vos que viajás tanto, Daniel, ¿no te parece que en la Argentina y en toda América Latina tenemos un alto índice de cirugía con respecto a otros países, que todavía hay gente que está con graves problemas de visión simplemente por una catarata? Sí, aquí en Argentina tenemos un nivel de oftalmología que yo veo en muchos lugares del mismo tenor que en los países más desarrollados. Nuestra capacidad como profesionales y la capacidad tecnológica que podemos recibir, porque aquí no tenemos mucha manufacturación de equipos que sean producidos aquí en nuestro país, pero sí se importan estos equipos y trabajamos, digamos, en las mismas condiciones que lo que se hace en otras partes del mundo. Nosotros tenemos un nivel bastante interesante de competitividad con ellos en muchos lugares de nuestro país, y obviamente aquí hay muy buenos profesionales, entonces la cirugía de catarata también se hace en volúmenes muy interesantes. Generalmente los países menos desarrollados tienen menor cantidad de cirugía de catarata, y los países más desarrollados tienen más cirugía de cataratas. Bueno, nosotros estaríamos en una situación más similar a los países más desarrollados. Qué bárbaro, ¿eh? Te agradecemos muchísimo, Daniel, que nos hayas venido a visitar, y te comprometemos para que nos vengas a hablar de tu libro de células madres, ¿sí? Cómo no, con todo gusto. Pues será un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una tanda y en breve seguimos en el piso de la vista. Bueno, en el segundo bloque tenemos un invitado muy especial. Hoy está con nosotros en el piso de la vista el doctor Andrés Rousselot Ascarza. El doctor Rousselot es médico oftalmólogo, especialista en vitreo-retina y en trauma ocular. Es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales, investigador clínico y coautor de trabajos y de publicaciones científicas aquí y en el exterior. Es auxiliar docente de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, y también es instructor en cirugía vitreo-retinal, aquí y en el exterior. Y Florencia, déjame contarle a nuestros televidentes que por encima de todas esas cosas, el doctor Rousselot es mi hijo. Qué lindo, a mí me sonaba Ascarza ahí también, digo, qué bárbaro. Muchas gracias por venir, Andrés. No, muchas gracias por la invitación. Qué lindo, además bien de familia, como pasa con muchos oftalmólogos, sí, ¿no? la saga de los hereda. oftalmólogos, Sí, es cierto, es. la familia de oftalmólogos. Pero bueno, si escuchan hablar todo eso solamente en la casa todo el día. ¿Qué te parece? Claro. Ayuda, uno se va enamorando desde chico. Se va apasionando por la profesión, ¿no es cierto? Así es. Contanos, Andrés, primero que nada, lo que hiciste vos en India. Contarles a nuestros televidentes cómo fue tu participación, cómo llegaste a la India en tu actividad tanto docente como humanitaria. Bueno, he participado, he tenido el honor de ser partícipe en conjunto con el doctor Daniel Benissek, que he podido invitarlo también a formar parte de esta actividad, como han dicho, científica, de docencia y de beneficencia, a pedido de la Fundación Virage, que tiene sede en Singapur, en un proyecto interesante de no solo la atención directa de pacientes con patología vitreo-retinal en la ciudad de Sambalpur, en el estado de Odisha, de India, bien cercano a la ciudad de Calcuta, más tirando a cercanía con Bangladesh, una zona muy poblada y poco desarrollada para ser de la región más bien agreste de la India, donde no solamente operamos los pacientes, sino que también entrenamos residentes y también médicos sumamente desarrollados en la actividad quirúrgica, pero abocados al segmento anterior. Sambalpur tiene la particularidad de tener una población muy grande, una población muy necesitada de atención oftalmológica y un desarrollo de la cirugía de catarata muy bien logrado. Sin embargo, no tienen especialistas en cirugía vitreo-retinal, residentes locales, lo cual deja a la comunidad bastante desamparada en lo que es la atención del segmento posterior.
lo que nosotros llamamos la cirugía de retina. De retina, así es. ¿Y qué encontraron? Muchos pacientes diabéticos, por ejemplo, con enfermedades en la retina. Bueno, básicamente, como las poblaciones son grandes, encontramos de todo. India es una gran bolsa donde uno puede encontrar lo que busque. Parecido a la Argentina, pero con una extrapolación mucho mayor, con los millones de habitantes que hay por todos lados. Entonces, si bien sí, las dietas altamente ricas en carbohidratos y bajísimas en proteínas que tiene la población hindú favorecen el desarrollo de diabéticos flacos, lo cual nos llamó poderosamente la atención. También al tener una alta incidencia de cirugía de cataratas, tienen alta incidencia, o no alta, digamos, la esperable para un buen desarrollo de la práctica, pero inevitable tasa de complicaciones de cirugía de catarata que se resuelven con cirugía del segmento posterior. El objetivo real nuestro no es el de desarrollar un especialista o un subespecialista como lo somos nosotros en la cirugía vitreoretinal, sino dar las herramientas básicas a ya cirujanos avesados del segmento anterior para resolver las complicaciones que pudieran tener en el segmento posterior o el abordaje primario de pacientes diabéticos, como bien han intuido, muy abundantes en la región, que requieran un tipo de cirugía no tan excesivamente compleja, pero muy importante de tener una intervención temprana y no tener que derivar los pacientes grandes distancias y tiempos hasta recibir sus tratamientos. Claro, y que se demoren mucho en ser tratados, ¿no es cierto? Muchas veces es más importante una atención temprana y concisa que la excelentísima atención diferida que pudieran tener en otros lugares. Mientras estamos hablando, estamos viendo imágenes de los pacientes. Esos son pacientes operados, ¿no es así? Son mis pacientitos de allá. Qué bárbaro. Y humanitariamente, ¿qué recibimiento tuvieron? El recibimiento es excelente. Allá hay un respeto por el profesional y un cariño real que transciende los idiomas, las barreras culturales. Qué lindo. Todo tiene un profundo carácter religioso y de relevancia comunal muy interesante que hace que ambos aspectos se combinen y sean reiterativos en cada evento que se realiza, ya sea nuestra llegada a la atención primaria de pacientes en los consultorios, nuestra llegada a los quirófanos, charlas que hemos dado para la comunidad científica local. Todo tiene un carácter muy, muy trascendental en el involucramiento de todos los referentes de la comunidad, así como las prácticas religiosas de la religión. ¡Qué maravilla! Y en relación a la Argentina, en líneas generales, si bien allá, por lo que voy entendiendo, no está tan desarrollado como acá el tema de la retina, las operaciones y demás, allá en líneas generales, está nuestro país, ¿cómo está en relación? Bueno, India es un mundo, Argentina es un mundito. Argentina tiene una realidad totalmente diferente de la General Paz para este lado que de la General Paz para afuera, y ni hablar saliendo de Buenos Aires hacia el interior. Lo mismo pasa en India, los grandes centros urbanos de India tienen atención de primerísima calidad, comparable con los mejores niveles de excelencia tanto profesional como tecnológica del mundo, pero uno hace 5 pasos literales y se encuentra con poblaciones en la mismísima miseria, que son pobres de hace muchísimas generaciones. Con lo cual, esa diferencia de mundos y ese encontronazo de mundos hace que uno se vea en realidades paralelas. Sí, mira lo que estábamos viendo. Lo que veíamos recién es ahí mismo estábamos operando nosotros, eso es antes de cruzar la calle para llegar al consultorio donde tenemos pacientes, donde dice SBI. Sí. Claro. Y ahí hay un cruce de vacas sagradas que, bueno, uno tiene que respetar bajo todo concepto, Claro. Lo cual es para nosotros, con muchísima hambre, altos carnívoros que somos, tener que esperar el paso de las vacas para llegar a atender fue una cosa Una como mínimo tortura. novedosa. Claro, cómo conviven, ¿no? Distintas clases sociales y distintas épocas, porque es como si estuviera todo el avance y los siglos anteriores, ¿no? Es como le digo, es un collage abrumador de culturas, olores, comidas, realidades, y a la vez los pacientes son pacientes. El enfermo es enfermo, demanda atención, demanda cariño, independientemente de la barrera cultural o del lenguaje que uno pueda tener. Claro. Eso transmite y trasciende y la gente lo siente y lo respeta muchísimo. Yo creo que eso es en gran medida lo que refleja que hoy por hoy uno cruce el mundo para hacer este tipo de tareas y tenga recibimiento y retribución, que hoy se ha transformado en un proyecto a futuro de por lo menos 5 años, con los cuales me he comprometido, para terminar de desarrollar la habilidad quirúrgica en estos cirujanos de segmento anterior, con abordaje posterior, y también con la formación de residentes de Singapur, que van a hacer rotaciones durante mi estadía ya en la formación de retina clínica, a la par de la
formación quirúrgica de los cirujanos de segmento anterior. Qué interesante, Andrés. Veras, ¿eh? Una pregunta, vos que tuviste la oportunidad de formarte en la Argentina, de hacer una formación en Estados Unidos y de ir a Singapur, ¿cómo ves tanto la formación del médico residente, del médico joven, como la tecnología comparando nuestro país con Estados Unidos y Singapur, por ejemplo? Bueno, la formación del argentino es la formación de un campo de batalla. Uno se ve bombardeado de pacientes, de realidades, de tiempos cortos, de falta de sueño, que indudablemente fogonean un carácter especial en el médico argentino que creo que se repite independientemente del ambiente público y privado en la oftalmología. Sí. Eso es algo que se destaca y sobre todo se destaca en los médicos argentinos que emigran y trabajan en otros países. Ajá. La realidad del resto del mundo no es que sean ni menos inteligentes ni menos capaces, pero son más ordenados y ese orden es su mayor fortaleza y su aparente debilidad frente al médico argentino en la resolución de problemas. Claro. La principal diferencia, y creo yo que es, por lo menos trato de que sea mi objetivo de aquí en adelante en mi profesión, es lograr el cambio en lo que es docencia e investigación. Ajá. Tenemos una gran falencia para los niveles de población que tenemos y la excelente calidad de población médica disponible en lo que es la formación de ciencia, de datos que puedan ser analizados transparentemente por nosotros y por nuestros colegas de todo el mundo para llegar a conclusiones que aporten no solamente un médico excelente que pueda operar 100 pacientes de la forma que uno mejor quiera transmitir, no va a ser lo mismo que aquel que genera un nuevo dato científico que puede educar a centenares de médicos al futuro. El nivel de exponencialidad que uno genera con nueva ciencia es mucho mayor que el impacto que puede tener siendo el mejor cirujano. Porque hasta los mejores cirujanos se forman, llegan y se van. Es cierto, y lo que está escrito es lo que siempre queda. Muchísimas gracias, Andrés, por venir a nuestro programa. La verdad, con Florencia teníamos muchas ganas de tenerte acá y de que cuentes tu experiencia en India para nuestros televidentes. Sí, una y nos despedimos, Flor. Nos despedimos, así es, una pena, pero pasa rápido y el martes nos volvemos a encontrar, ¿no? El martes nos volvemos a encontrar aquí por Canal Metro y cualquier inquietud que tengan la envían a el Instagram doctora Amalia Escarza. Buena semana.